Pues buenos días a todos, gracias por venir a la charla que estamos intentando daros unos primeros pasos sobre el tema de la protección de datos. Yo represento a la consultora, a la firma Datalia. En este sentido, Datalia Protección de Datos, ¿esto no funciona? El botón de abajo del todo. Vale. Una breve presentación sobre Datalia. Nosotros nos dedicamos, somos una consultora riojana, nos dedicamos sobre todo a lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, nuevo reglamento y todo lo que es la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. No hay que olvidar que toda esta normativa que estamos hablando, que es la normativa tecnológica, es una ley tecnológica, ¿vale? Con lo cual es vital que la consultora especializada tenga un departamento informático y un departamento jurídico, porque como veremos ahora con el tema de las medidas de seguridad, hay medidas de seguridad legales y hay medidas de seguridad informáticas, con lo cual no nos vale el simplemente coger una cláusula de un sitio, copiarle el aviso del email a un cliente que me lo manda, etcétera, sino que tenemos que cumplir perfectamente todas las medidas de seguridad que ahora os pasaré a explicar. En este sentido también nosotros ya estamos avanzando en el tema de la ISO 27001, como ha comentado Ana, pues es la nueva ISO donde se establecen sistemas de seguridad de la información y en este sentido somos los responsables de la mitad de los proyectos que se llevaron a cabo en La Rioja el año pasado y que consiguieron la certificación ISO 27001. En este sentido lo que nosotros queremos aportar a los clientes es sobre todo seguridad, legalidad y confidencialidad. Ahora. Pero, creo que con unas breves referencias, al final nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes, ¿vale? Entonces, nosotros somos responsables de la adaptación de Caja Rioja, de Rioja Forum, de Barpimo, etcétera. Vale. Hechas las presentaciones, y una vez que, al hilo de lo que ha comentado Ana, tristemente se conoce esta ley por sus sanciones. Yo no quiero hacer mucho hincapié porque creo que tiene muy buenas o aporta cosas muy buenas a la empresa y cosas muy necesarias, pero sí que creo que algo por lo que se conoce y por lo que deberíamos empezar es por esto, el peligro de felicitar la Navidad, ¿no? 60.000 euros en este caso a un partido político, pero hay muchos otros ejemplos. Se mandan unas felicitaciones de Navidad, no tenemos el consentimiento necesario para ello, pero con la buena intención de las fechas, pues mandamos una felicitación de Navidad a todos nuestros vecinos, a todos nuestros potenciales, a todos los clientes, ¿vale? Y nos contestan con una sanción de 60.000 euros, ¿vale? No quiero que la charla de hoy se centre en esto, no quiero meter miedo, pero es algo que debemos tener en cuenta. Que las sanciones cada vez son más amplias. En La Rioja ya tenemos varios casos y que que puede ser que alguien considere que no tenemos el derecho a mandarle una felicitación de Navidad y que nos denuncie, ¿vale? Bien, yo sobre todo me voy a centrar en el tema del nuevo reglamento y las medidas de seguridad. Este nuevo reglamento es obligatorio, entra en vigor el 21 de abril del 2008 y una de las mayores novedades que ofrece o que introduce es que además de incluir o establecer medidas de seguridad específicas para el ordenador, ¿vale? Lo que se conocía antes como las contraseñas, las copias de seguridad, también nos exige unas medidas de seguridad para el papel, archivos, expedientes, listados, ¿vale? Entonces ya nos cubre absolutamente toda la información que en nuestra oficina o en nuestro despacho podemos tener. Bien, en este sentido, los tres niveles, en función de los datos que yo tenga, voy a tener que cumplir unas medidas de seguridad más estrictas o menos. Para ello se establecen tres niveles de seguridad: el nivel de seguridad básico, el nivel de seguridad medio y el nivel de seguridad alto. En función de los datos que yo tenga, tendré que cumplir unas medidas de seguridad u otras. Pero sí que quiero recalcar que estas medidas de seguridad siempre, independientemente del nivel en el que estemos, siempre son medidas legales, medidas informáticas y medidas organizativas, ¿vale?
En función de los datos que yo maneje, si soy una consulta médica, si tengo datos de nivel alto, lógicamente tendré que ir a las medidas de seguridad más estrictas porque mi información es mucho más sensible y más crítica, pero si tengo un fichero de clientes también tendré que cumplir unas medidas de seguridad. En este sentido, datos de nivel básico, en genérico, pues cualquier tipo de dato que tengamos de carácter personal, de contacto de, bueno, pues de una persona, de un currículum, etcétera, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que todas las empresas tenemos información, ¿vale? No nos engañemos, y todas las empresas tenemos información y manejamos información. Es más, es uno de los activos más valiosos que tenemos. Imaginaos que, bueno, pues ahora llegáis a la oficina y no podéis tener acceso a vuestra información. Independientemente del sector en el que estéis, no podéis facturar, no podéis cobrar, no podéis pagar a vuestros trabajadores, y en los tiempos que corren la verdad es que sería un problema. Con lo cual sí que tenemos, todas las empresas tenemos datos de carácter personal, con lo cual todas las empresas estamos obligados a cumplir esta ley, en mayor o menor medida, dependiendo de los datos que manejemos. En este sentido, datos de nivel básico, como os decía, pues datos de contacto, nombre, apellidos, teléfono, móvil, email, ¿vale? DNI, dirección postal. Vale, la primera medida de seguridad que nos exigen es el documento de seguridad. El documento de seguridad es una política interna de la empresa en la cual, bueno, pues se establece cómo voy a cuidar mi información. Daros cuenta, y vamos a hacer un ejercicio interno en el cual entra mañana a trabajar una persona a nuestra empresa y lo primero que se le hace es darle una contraseña, bueno, una contraseña, los que más, pero bueno, darle un acceso al ordenador y ya puede tener acceso a toda nuestra información, ¿vale? No se le está diciendo si puede o no puede mandar correos electrónicos a sus amigos. No se le está diciendo si puede tener acceso a determinadas carpetas. Absolutamente nada. En la mayoría de los casos es un acceso libre, con lo cual a una persona que acaba de entrar le estamos dando acceso a toda nuestra información. Se equivoca en darle a suprimir o lo que sea y ya podemos tener un problema, ¿vale? Y eso es una responsabilidad de la empresa. O sea, la empresa tiene que marcar y tiene que tener muy claro políticas y procedimientos con respecto a la información. Inscripción de los ficheros. Os ha comentado Ana también que, bueno, pues es algo importante. Es importante, pero no es lo único. Hay muchas empresas que allá por el año 94, pues el asesor o el informático les dio de alta un fichero y se piensan que ya cumplen la LOPD, ¿vale? Entonces, el tema de los ficheros es una de las medidas que veremos, pero no es la única. Además, como os ha comentado en la mesa, este registro es público, ¿vale? Os he puesto ahí la página web para que lo podáis ver. Yo puedo ver de mis clientes, de mis empresas de la competencia, etcétera, quién tiene o quién no tiene inscrito los ficheros. Con lo cual ya nos está diciendo mucho de la legalidad de esta empresa. Vale, cláusulas de información, contratos de confidencialidad, todo esto ahora mismo lo que las empresas ven es la famosa cláusula del email, ¿no? La firma del email, que la he copiado, cuanto más larga mejor, pero la he copiado de un cliente o de un proveedor y ya está, ¿vale? No nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que quedar con que la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento nos están dando procedimientos y nos están dando armas para cumplir la LOPD y para proteger nuestra información. Entonces, vamos a ver, ¿cuántos de vosotros habéis firmado un acuerdo de confidencialidad a la hora de entrar en una empresa a trabajar, en la que estáis ahora? ¿Vale? Hay muchos que esto no se hace, con lo cual yo puedo llevarme pues toda la base de datos, en el momento en el que me vaya de la empresa me llevo la base de datos, ¿vale? Estoy actuando de la manera más impune, pues porque la empresa no me ha dicho que no lo puedo hacer. ¿Que se entiende? Seguro, claro que sí, pero a mí nadie me lo ha dicho y nadie me lo ha hecho firmar, ¿vale? Con lo cual tenéis que daros cuenta de la importancia que tienen este tipo de medidas de seguridad.
O los contratos que hablábamos antes, los contratos de confidencialidad. Yo ahora mismo quiero hacer una campaña de telemarketing, contrato a una empresa y lo que hago es, bueno, pues pasar todos los datos de mis clientes, mis potenciales y demás a una empresa que no conozco de nada. Me hace el servicio y luego, pues dentro de 2 meses, mi competencia le contrata. ¿Vale? Entonces, esa empresa, como yo no he firmado ningún tipo de confidencialidad, utiliza mi base de datos de clientes, de potenciales, para hacer publicidad de los servicios de la empresa de la competencia. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con esto. Hay muchas veces que esto no nos damos cuenta hasta que realmente nos pasa. Entonces, la Ley de Protección de Datos lo que nos está diciendo es advirtiendo de los riesgos que tenemos ahora mismo con el tema de la información. Funciones y obligaciones del personal. Exactamente lo mismo. Muy pocas empresas, salvo las que están adaptadas perfectamente a la LOPD, tienen una normativa interna en la cual se le establece al trabajador qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Os pongo un ejemplo. El año pasado, en un sindicato, tuvieron un problema porque hubo un trabajador que se descargó el Emule, el programa para descargar archivos, descargar pues música y demás. Esta persona, nadie le había dicho que no podía hacer ese tipo de descargas, entonces lo que hizo fue descargarse el programa, se lo instaló mal y dejó abierto absolutamente todo el disco duro y todo el servidor de este sindicato. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que tú durante esa temporada lo que hacías era descargarte o teclear en el Emule policías afiliados, y entonces te salía todo el listado de los policías de País Vasco, por ejemplo, que estaban afiliados a este sindicato. O sea, imaginaros, o la base de datos, o los afiliados, imaginaros lo que es. Es una tontería. Nadie le ha dicho, estoy hablando del Emule como estoy hablando del Messenger, etcétera. O sea, ahora mismo nadie se ha parado a pensar que esto puede suceder. Todo el mundo, cuando entra a trabajar, se le da acceso a Internet, se le dan BlackBerry, se le da PDA, se le da llaves USB. Joder, pero si no, nadie me está diciendo cómo lo tengo que utilizar. ¿Vale? Pues la Ley Orgánica de Protección de Datos nos exige, nos obliga y nos penaliza si no tenemos implantadas estas medidas de seguridad. Gestión de soportes y documentación, lo mismo. La mayoría de la gente ahora mismo tiene, como llavero, tiene una llave USB, con lo cual yo entro, me descargo una base de datos y me la llevo en mi ordenador. A mí la empresa no me ha dicho nada. ¿Vale? O un registro de incidencias. Voy al notario con una documentación y me tomo un café y se me pierde, me la dejo. ¿Vale? Y ahí el expediente no se encuentra, no se sabe dónde está y aparece en un contenedor en la Guardia Civil. Pues tenemos un problema. Supongo que todos conoceréis o os sonará el tema de la Fundación Hospital Calahorra, que aparecieron hace, creo que fueron 3 años, unos expedientes tirados en la cuneta. Nadie sabe. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no se han establecido unos procedimientos de control. A nivel informático, pues identificación y autenticación de usuarios. ¿Vale? Nosotros en Natalia, sobre todo lo que hacemos es intentar adaptar la LOPD a la empresa, no adaptar la empresa a la LOPD, que es lo fácil. ¿Vale? Es ver los riesgos que puede tener cada una de las empresas y adaptarlo a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este caso, por ejemplo, estamos hartos de ver pues, que la gente tiene contraseñas en sus ordenadores, pero están en un POSIT en el ordenador. ¿Vale? O sea, es algo bastante normal. ¿Por qué? Pues porque el informático ha dicho que tienen que ser 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, espacios, y como no nos acordamos y además que lo tengo que cambiar cada semana, pues me lo apunto. ¿Vale? Eso es lo que no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es adaptar la LOPD a la empresa. ¿Que la gente no está acostumbrada a utilizar contraseñas? Pues se ponen dentro de la legalidad unas contraseñas mucho más sencillas, pero evitar que la contraseña esté apuntada en un post-it, porque entonces ya no he hecho nada. ¿Vale? Control de acceso, exactamente lo mismo. Evitar que todo el mundo entre al servidor con la misma contraseña y con el mismo perfil.
En este sentido tengo yo una anécdota que nos pasó con un cliente que ya es bastante grande y tiene un departamento informático propio, y este informático ya estaba harto de que había un director comercial que pasaba olímpicamente de la contraseña, se dejaba el ordenador abierto, con lo cual la llave del despacho estaba abierto, entonces cualquier persona podía entrar en su ordenador a la hora de comer y hacer lo que quisiera, pero el director comercial pasaba olímpicamente del informático, como suele pasar en algunos casos. Entonces, en este sentido, el informático se tomó la revancha y dijo, sí, pues a la hora de comer, cuando el director comercial se fue, mandó un email, entró a su ordenador, mandó un email al gerente poniéndole de vuelta y media, diciéndole, estoy hasta las narices de ti, me tienes explotado, etcétera, etcétera. Habló con el gerente y dijo, oye, que sepas que voy a hacer esto, ten cuidado, ¿vale? Y se lo mandó. Entonces, como el gerente ya sabía de qué estábamos hablando, fue al director comercial y le dijo, oye, mira lo que me has mandado, ¿qué pasa? No, yo me he ido a comer, yo no. Como que no, esta es tu firma, este es tu ordenador, aquí aparece tu control de acceso. ¿Vale? Nunca más se le volvió a ocurrir al director comercial irse a comer sin dejar la contraseña, ya era algo enfermizo. ¿Vale? No hay que llegar a este extremo, pero hay muchas veces que dejamos abierta toda nuestra información y nos vamos a comer o nos vamos y al día siguiente y bueno, pues está completamente sin protección, ¿vale? Y copias de seguridad al menos semanal. Yo es que creo que esto me lo he puesto al revés. Ahora. Copias de seguridad al menos semanal, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros hacemos copias de seguridad? Que venga una ley a obligarnos y que muchos de nosotros, la respuesta cuando nosotros vamos al cliente sea, bueno, cuando me acuerdo. Es que imaginaros que ahora mismo los ordenadores fallan y tengo que volver a la copia de seguridad. Pues es que a lo mejor tengo que volver al 2009. ¿Vale? Entonces, ya no es porque me obliga una ley, sino porque es que lo tengo que hacer. Vale, medidas de seguridad en papel. En este sentido nos obligan, ya estamos hablando de datos de nivel básico siempre, o sea, es que ya ni siquiera he ido al medio ni al alto, o sea, estoy en una base de clientes, estoy en una base de datos de potenciales, ¿vale? Estoy en nivel 1, ¿vale? El procedimiento de conservación, localización y consulta, pues yo tengo que tener un criterio de archivo. Aquí la gente en la oficina lo que no puede hacer es archivar como le dé la gana, uno por año, el otro por cliente, ¿vale? Y aquí, pues vete a buscar una factura que te vuelves loco, ¿vale? Tiene que haber, lógicamente, desde la empresa, un criterio de archivo. O mecanismos que impidan el acceso a personas no autorizadas a la información, ¿vale? Pues mecanismos de llaves, armarios con llaves, etcétera. Yo he estado en un cliente, en un potencial, que luego fue cliente, lógicamente, me he sentado en la sala de espera y en la sala de espera estaba el fax y por el fax estaban pasando ERES, estaban pasando nóminas, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que no nos damos cuenta. ¿Dónde ponemos la impresora? Aquí, en la sala de espera. Joder, y estoy imprimiendo facturas y demás y el que está esperando, que puede ser cualquiera, pues tiene acceso a toda mi información. Estos casos que os estoy poniendo, realmente yo los he visto. O sea, son casos verídicos. Custodia de los documentos mientras no están archivados. La famosa política de mesas limpias. Yo he ido a empresas que me han tenido que hacer hueco entre carpetas y sin querer me he ido, he dejado una documentación, me he ido y me he llevado otra carpeta que no era la mía. ¿Vale? Con un expediente de separación, con un expediente de regulación de empleo, con lo que sea. Y estoy convencida que el cliente no tiene ni idea de que esa documentación la he tenido yo. O la famosa, sí, yo aquí destruyo toda la información. Tenemos una destructora de papel, pero como nos da pereza, lo que hacemos es almacenar la documentación al lado de la destructora de papel y cuando nos acordamos la destruimos. Con lo cual no tenemos unos criterios ni una custodia necesaria establecida por la ley. Vamos a los datos de nivel medio. Datos de nivel medio son datos de infracciones penales, datos de infracciones administrativas, información de hacienda pública, servicios financieros, solvencia patrimonial y relativos a la personalidad. Aquí normalmente en una empresa normal los datos de nivel medio sobre todo suelen ser datos de currículums, ¿vale? O datos ahora de impagados, si tengo que pedir CIRBES a mis clientes, etcétera.
¿vale? Siempre recordar que los datos de nivel medio y los datos de nivel alto llevan aparejadas las medidas de seguridad, las básicas, las medias y las altas, ¿vale? O sea, si yo estoy en nivel medio, tengo que cumplir las medidas de seguridad de nivel básico y las medidas de seguridad de nivel medio, ¿vale? Auditoría bienal. Cada 2 años es obligatorio pasar una auditoría. El hecho de que hacer un examen y decir, vale, vamos a ver que realmente cumplo con todo lo que son las medidas de seguridad, con los consentimientos, con los contratos, etcétera, ¿vale? Tanto en el ordenador como en papel. Hay muchas veces que la gente, yo me he encontrado a lo largo ya de mi carrera, que ya llevo 7 años en este tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que me comentan, no, yo no tengo datos, todo lo tengo en soporte papel, ¿vale? Son todo expedientes, son todo fotocopias, yo en el ordenador no tengo nada. Pero es que con este nuevo reglamento, a partir del 2008, ya es obligatorio para cualquier tipo de fichero, tanto automatizado como en papel. La empresa tiene que tener un responsable de seguridad, ¿vale? Normalmente nosotros lo utilizamos un portavoz entre cliente y Datalia, es decir, una persona que, bueno, pues que controle las nuevas altas de los usuarios, si hay que firmar un nuevo contrato, etcétera. Una persona que ya sea responsable de llevar la documentación. Tiene que haber un control de acceso físico, ¿vale? Ya tiene que haber unos accesos, unos controles a la hora de entrar a la información, ¿vale? Todos podemos ver pues lo típico de las nuevas asesorías, en las que, bueno, pues la asesoría lo que tiene simplemente para diferenciar espacios es un biombo sin control de acceso, ¿vale? O el archivo que yo lo dejo en una esquinita y ahí no tiene llave ni ahí no tiene nada, ¿vale? Pues ya nos exigen por ley que esto haya un control de acceso físico en ese sentido y que la empresa tenga un procedimiento de recuperación de datos. Esto es en el momento en el que perdemos información, tenemos que sacarla de la copia de seguridad. Joder, pues si la copia de seguridad lleva 2 años que no se hace. Nosotros pensábamos que sí, nadie ha mirado el informe de incidencias y no podemos recuperar datos. Borrador de archivos temporales y mecanismos de limitación de acceso no autorizado al sistema son otras 2 medidas de seguridad informáticas, ¿vale? Que son necesarias para cumplir con la seguridad de la información. En este sentido, pasamos ya al tercer nivel, datos de nivel alto. Datos de ideología, datos de religión, datos de salud, datos de vida sexual, etc. Y como os comentaba antes, en los datos de nivel alto tenemos que cumplir las medidas de seguridad de nivel básico, las del nivel medio y ahora las del nivel alto. ¿Vale? En este sentido, para recoger datos de nivel alto, que son datos de salud, tenemos que tener un consentimiento expreso del interesado, siempre, ¿vale? Tenemos que recogerlo y tenemos que guardarlo. Seguridad en la distribución de soportes. Las famosas llaves USB que os hablaba antes. Las llaves USB son un adelanto, yo, vamos, las utilizo aunque con precaución, son un adelanto porque, bueno, pues me facilita llevarme mucha información. Pero ¿y si la pierdo? ¿Vale? Yo pierdo ahora mismo mi llave USB. El que la encuentre lo pincha en un ordenador y tiene acceso a todo lo que yo he tenido. ¿Vale? Por ejemplo, le pasó a un abogado en un taxi. El pobre se le perdió la llave USB y le pusieron una multa de 60.000 euros, ¿vale? Porque todos los expedientes que tenía de divorcios, etcétera, etcétera, pues el taxista los pinchó y lo vio en su ordenador. Joder, si mi prima se está separando, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso, tener cuidado con la información que tenéis. Las llaves USB se pueden utilizar siempre con control y sobre todo que estén cifradas, ¿vale? De la misma manera que tenéis un PIN en el móvil o un PIN en la tarjeta, en la Visa o en la tarjeta de crédito, tenéis que tener una codificación en la llave USB que utilizáis, siempre y cuando lleve información de nivel alto. Pero bueno, yo en principio, por seguridad, siempre lo aconsejo para cualquier nivel, porque en realidad todas estas medidas de seguridad
van siempre muy relacionadas con la rutina del personal, ¿vale? Entonces, también es algo que yo aconsejo a todos mis clientes. Es muy difícil que una persona interna de la empresa intente cambiar la rutina de sus compañeros, ¿vale? Porque lo que pensará el compañero es, vaya, esta se ha levantado con el pie izquierdo y ahora quiere que esto sea así, cuando nosotros de toda la vida hemos trabajado de otra manera, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que lo que hay que hacer es, o que siempre funciona, que alguien externo explique a la gente e intente cambiar las rutinas, porque en realidad la LOPD lo que hace es poneros contraseñas, cifraros las llaves USB, etcétera, etcétera. Primero por precaución de la empresa y segundo por cumplimiento de legislación. Copias de respaldo fuera de las oficinas. Antes Ana os comentaba el tema de la torre, del atentado o del incidente de las torres Windsor. Yo no me tengo que ir hasta Madrid, ¿vale? Yo me quedo en Logroño. Hace, creo que 5 o 6 años hubo un atentado en la torre de Logroño. ¿Vale? Creo que lo recordaréis todos. Y al final lo que pasó, la mayoría de los profesionales que tenían ahí un despacho se quedaron sin absolutamente nada. Entonces, hay muchas veces que cumplimos cosas, como por ejemplo la copia de seguridad. Sí, yo diaria. Vale, perfecto. Yo diaria lo hago de todo, lo miro. Vale, ¿dónde está la copia de seguridad? Al lado del servidor. Es que así no me olvido de guardarla. ¿Vale? Vale, si hay un robo, si hay una inundación y demás, te van a quitar el servidor o va a afectar al servidor y va a afectar a la copia de seguridad que está al lado. Con lo cual no estamos haciendo absolutamente nada. Lo que os quiero decir con esto es que muchas veces intentamos o invertimos mucho dinero en copias de seguridad, en informática y demás, pero realmente no lo estamos utilizando o no le estamos sacando todo el partido que tendríamos que sacar. Entonces es que hay una ley que nos exige que haya una copia de seguridad fuera de las oficinas. ¿Vale? Cifrado de la información enviada por mail. ¿Vale? Y muchas veces que la información, y ahora mismo con el tema del correo electrónico, pues la información se manda por correo electrónico, por email, es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Pero ¿y si me equivoco? ¿Vale? ¿Y si le mando todos mis datos de salud a una persona que no es? ¿Vale? O a una empresa que no es. Esos datos tienen que ir siempre cifrados. ¿Vale? No estoy hablando de mecanismos de la NASA ni nada por el estilo, son programitas muy sencillos, como por ejemplo puede ser un WinZip, ¿vale? En el cual le añado una contraseña y ya está. No estoy hablando de medidas de seguridad informáticas o de inversiones informáticas exageradas, ¿vale? Y un registro de acceso lo mismo, saber qué es lo que están haciendo todos mis usuarios en el sistema, ¿vale? Tenerlo controlado de alguna manera con respecto a los permisos. Y ya por último, las medidas de seguridad de nivel alto en papel. Almacenar la información en área restringida, ¿vale? Que el archivo se restrinja su acceso, que no sea el archivo en el que se pone también la cafetera o se pone la impresora, con lo cual es que ese acceso, de hecho, es que es la habitación que más accede la gente, o sea, tener en cuenta que ese archivo, que esa información que yo tengo que proteger, primero por mí, por la continuidad de mi negocio y segundo por mis clientes y por mis trabajadores, esté de alguna manera controlado. Control de la copia, reproducción de la documentación, ¿vale? Pues en ese sentido, que yo no vaya a la fotocopiadora, y hay muchas veces que insisto, cuando hacemos una consultoría en un cliente, insisto en medidas organizativas, ¿vale? Porque yo creo que son al final las más peligrosas. El hecho de, bueno, yo mando este documento a la impresora y cuando se levante mi compañero que venga y que me lo recoja, ¿vale? O yo he ido a empresas y que me dicen, no, esto a nosotros no nos pasa. Al lado de la impresora tenemos una mesa y entonces toda la documentación que no se ha recogido, lo que hacemos es lo expandimos así para que el que lo haya mandado lo recoja. Y estaba en medio del pasillo. Con lo cual yo, si no tengo nada que ver, las nóminas se veían ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tener cuidado. Son medidas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos concienciados de lo que vale nuestra información. No estamos concienciados de lo que puede llegar a valer la información de nuestra cartera de clientes, de nuestros rápeles, etcétera. Es que me da exactamente igual. Hay muchas veces que nosotros en Natalia lo que hacemos ya no solo es hablar de medidas de seguridad
de datos de carácter personal, sino extensivo a toda la información que puede ser crítica para la empresa, que eso es sobre todo la ISO 27001, pero que si estas medidas de seguridad os sirven, no solo las limitéis a los datos de carácter personal, sino bueno, pues a mis tarifas, a las fórmulas de mis productos, etcétera. El nuevo reglamento también nos exige que haya un registro de acceso a la documentación y también, y por último, que existan medidas que impidan el acceso o manipulación de la información, es decir, que cuando yo lleve información, traslado de la documentación al juzgado, al notario, etcétera, bueno, pues que de alguna manera no estén en una carpeta sin más, que se me pueda caer un documento o lo que sea, sino que bueno, pues estén o se trasladen con medidas de seguridad un poco más estrictas. ¿Vale? Muchas gracias. Jorge, ¿quieres esto?